La mesa de análisis de los martes. Jesús Moreno Durazo, ahorita se va a integrar Norman Navarro. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días, muy bien. Un saludo a la audiencia en Cajeme, en Hermosillo y donde nos estén escuchando. ¿Entendiste esto que pasó en la elección interna No. en la Unison para rector? Se unen 3 proyectos. Pensábamos que iba a haber declinaciones ayer y Cuauhtémoc González, Judith Tanori y Marielena Robles Valdenegro convocaron una conferencia de prensa. Bueno, convocó el equipo de Cuauhtémoc González. Y estaban ahí las 2 candidatas también y anunciaron que unen sus proyectos. No, la respuesta es no lo entendí. O sea, no lo entendí en la lógica de que, bueno, mira, las campañas, como bien sabemos, todas las campañas tienen sus momentos. Los procesos así en general de una campaña política, esta no es la excepción, es una campaña política para el interior de la universidad, es primero que los electores conozcan a los candidatos, es decir, se presentan, dicen quiénes son, muestran su hoja de vida, dicen qué han hecho. En la segunda parte de la campaña o en la segunda etapa, pues hacen las propuestas. Quiero hacer esto otro, cuestionan a los otros. Viene una tercera parte de contraste, donde yo soy mejor por esto, el otro es más malo que yo por esto, más mala, en fin. Y luego viene el llamado al voto o el cierre de la campaña. Hay que considerar que esta es una campaña muy breve, de un mes, y focalizada en un nicho, que son 35, 40 mil estudiantes, más trabajadores y maestros. Hasta ahorita las campañas han transitado, digamos que con bastante orden, con bastante cordialidad. Me atrevo a pensar yo, puedo estar equivocado, al menos en el ámbito en el que yo me muevo al interior de la universidad, con poca motivación, sobre todo hacia los estudiantes. Ya lo habíamos platicado en algún otro momento, Juan Carlos, hacia los estudiantes. Y entonces lo de ayer yo pensaba que efectivamente vendría a ser un revulsivo para las campañas. Yo dije, bueno, ya hay un asunto diferente, hay algo. Pero luego me entero de que no es propiamente una declinación. Leí todo el documento que ofrecieron ayer, son varias cuartillas, y lo que hacen es poner en común lo que traen prácticamente los 6 candidatos y candidatas, con algunos matices o con algunas diferencias. Yo te decía hace poco que yo hice un ejercicio más o menos similar, utilizando varias plataformas de inteligencia artificial, metí los 6 planes de trabajo de los candidatos y candidatas y hay puntos en común. Es decir, les preocupa la gobernanza de la universidad, les preocupa la vinculación con el sector productivo, les preocupa la estabilidad laboral, la buena relación con el sindicato, les preocupa la transparencia y la rendición de cuentas, les preocupa la actualización de los planes de estudio. Hay cosas muy en común, hay muchas coincidencias. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Bueno, es una especie de cierre de filas de 2 de las candidatas, Marielena Robles por un lado y Judith Tanori por el otro, con el doctor Cuauhtémoc González. Yo había pensado decir, a ver, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo? ¿Dónde abrirían eventualmente, y a lo mejor es muy fuerte la palabra porque no lo veo así, boquetes electorales? En el área de contabilidad y administración, Marielena Robles; en el área de polímeros o de física, Judith Tanori. Pero no, ni siquiera eso, porque ellas van a continuar en la campaña. Entonces, la verdad es que no veo ningún ingrediente nuevo en el proceso de elección. O sea, sigue el proceso con 6 candidatos, 3 candidatas y 3 candidatos. Ya va a terminar, ¿no? El 24 de marzo, De ¿no? mañana en 8 días es la consulta. Sí. De mañana en 8 días es la consulta. Y otro detalle, Juan Carlos, que sí, pues el lunes termina, ¿no? Sí. De mañana en 8 días es la consulta. Y otro detalle es, mira, puede haber mucho humo, como decimos coloquialmente, ¿no? En los medios. Es muy bueno que los candidatos y candidatas socialicen sus propuestas. Fue muy bueno y muy interesante el ejercicio de 18 días de integrantes del sector productivo. Por ahí estuvieron reporteros de Uniradio, me tocó estar ahí presente, de los organismos empresariales, manifestando sus inquietudes y sus preocupaciones por una mejor vinculación de la universidad, por una actualización de planes de estudio, por estabilidad en cuanto a no estallamientos de huelga. Todo eso es muy bueno. Ojalá se pudiera lograr un encuentro entre dirigentes del sector productivo con los candidatas y candidatos. A mí me parece que sería muy sano eso, es muy pertinente que eso suceda. Sin embargo, no hay que olvidarnos que son 130, 138 los grandes electores, y las campañas en algún momento
los amarres y los compromisos se van a concentrar en esos 138 integrantes que son los del colegio universitario, que son los que finalmente van a decidir. Efectivamente, la consulta que va a tener lugar el próximo miércoles 26 es importante, tiene un peso específico, pero no hay que perder de vista que la elección la van a hacer esos 138 académicos, estudiantes, jefes de departamento que están en el colegio universitario. Pero tendrá que ser un indicador la votación que tengan de la comunidad universitaria para la decisión que tome el colegio. Es un indicador, más no es un indicador concluyente para la decisión del colegio. Sí, el colegio puede irse por quien no haya obtenido la mayoría de los votos o haya obtenido el primer lugar en la votación, pero pues pudiera ser un indicador. Exactamente. Pues estamos, Norman Navarro se incorpora aquí a la mesa. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Bonito día para ustedes, bonito día para Hermosillo y para Cajeme. Pues aquí estamos. Sí. Yo creo que eso, pues a lo mejor es una estrategia de campaña, eso de unir las propuestas. Parecía ayer que sí era una declinación de algunos. Unían sus propuestas porque dicen que los otros representan la continuidad, ¿no? Eso sí lo dejaron establecido, ¿no? Yo no he visto una campaña en mi vida, y vaya que tengo tiempo revisando campañas políticas, no he visto una donde no haya propuestas de continuidad y propuestas de cambio. Sí. De eso se tratan las campañas. Sí. Absolutamente de eso se tratan las campañas. Yéndonos al pasado reciente en México, Claudia Sheinbaum representaba la continuidad del gobierno. Xóchitl Gálvez trató de hacer el contraste junto con Álvarez Maínez. Eso ocurre en todas las partes del mundo. Siempre hay proyectos de continuidad, que son los proyectos que están en el poder, que están en el gobierno. Siempre hay propuestas de cambio, propuestas de contraste. Eso es absolutamente en todas las campañas políticas. Pero Cuauhtémoc González, Judith Tanori y María Elena Robles ubican entonces, no sé si a los 3 o a 2 o a 1, como la continuidad, a Adena Camarena, a Aarón Grajeda y a Ezequiel Rodríguez Jáuregui. Norman. Creo que Aarón ya declaró que él no es la continuidad, que es aparte, pero obviamente lo ligan mucho con... No, pues nadie va a decir... Nadie va a decir yo soy, ¿no? Pues no sé, las propuestas ahí están, los universitarios tienen que ir a votar y el grupo que dices tú, los 138, son los que van a decidir, claro, ya la decisión final, como dices. Sí. Pues la moneda está en el aire. Yo insisto, que veo muchas similitudes y veo muchas coincidencias en las preocupaciones de los 3 candidatos y las 3 candidatas a la rectoría de qué hacer con la Universidad de Sonora, con matices, con apuntes, pero en general, insisto, después de haber realizado un ejercicio con los 6 planes de trabajo que presentaron al colegio universitario, después de haber visto los 6 videos que ellos elaboraron de 4 minutos y que están disponibles en la página del proceso electoral, yo veo muchas coincidencias. Yo creo que cualquiera puede ser un buen rector o una buena rectora de la universidad. Veo muchas coincidencias. Sí, Norman, el otro tema es el de los desaparecidos a partir de lo que se encontró en Jalisco y que se ha visibilizado a nivel nacional e internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer un plan para fortalecer la identificación de personas desaparecidas y para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas. Un plan cuyos puntos se parecen mucho a los que en su momento presentó López Obrador. A lo que ya existe en la ley, pues. Sí. Pero aquí tienes que tomar en cuenta que mucho de lo que comienza como un reporte de una persona desaparecida es una ley estatal, es una ley local. Entonces, de ahí hay que unificar muchos de los criterios, hay que unificar las informaciones que existen, que es lo que está todavía volando. Y me llamaba la atención porque ahorita dabas un reporte del total de personas o de reportes de desapariciones de personas que comienza en 1952. Sí. Y comienza en 1952 porque el sistema, porque antes las desapariciones eran parte del gobierno federal o de los gobiernos estatales, ahora son parte del narcotráfico. No quiero esperar que el gobierno siga metido en las desapariciones. Ha ido cambiando o ha ido siendo una transición. Pero este tema da mucho para hablar y mucho para sacar información. Yo estoy esperando todavía para tener una opinión real de lo que pasó en ese rancho. Yo estoy esperando todavía la información forense. Hay comentarios, entrevistas de
en los últimos 10 días han salido como, no me acuerdo, 10, 20 personas que aseguran que estuvieron allá adentro. Sí. Y te dan una descripción de todo lo que pasa. Hay algunas cosas que coinciden, otras cosas que no coinciden. A mí lo que me llama la atención es que de repente... Hasta el Cártel Jalisco Nueva Generación ya dio su versión. Ya dijeron que ellos no fueron. No, a mí lo que me llamó la atención fue que dijeron que era un Auschwitz. Entonces yo dije, chivo, pues ¿dónde están los hornos? Porque, bueno, voy a ser muy crudo en la información, pero obviamente tantos años en la fuente policíaca te da cierta experiencia. Número 1, nadie ha dicho ni ha explicado cómo es que funcionaban esos hornos. Para la cremación de un cuerpo humano necesitas una concentración de calor que viaja entre los 750 grados centígrados y los 1150 grados centígrados. Esa concentración de calor tiene que estar de mínimo 2 horas y media a 4 horas y media, dependiendo el tamaño del cuerpo, la condición del horno de que almacene el calor, para que primero se queman la piel y el pelo. Eso produce un olor muy fuerte. En los crematorios, aquí a nivel local, tienen una especie de filtros para que no salgan esos olores, porque si no, imagínate toda la gente que vive junto a las funerarias, sería un olor demasiado penetrante. El olor de la carne humana quemándose es demasiado fuerte. No pasa desapercibido, es muy difícil. Y sobre todo, lo que dicen que quemaban de varios cada día, a mí me sorprende, porque tendrían que haber instalaciones especiales. No es nada más como que le aventaste leña y se prendió y se incineró, no. Todavía fíjate, en las instalaciones, en los crematorios de las funerarias, y tú lo puedes checar con medicina legal, que es lo que me llama la atención, que no han entrevistado a ni un solo técnico o médico de medicina forense, no han entrevistado a ni un solo empleado de funeraria para preguntarle los detalles mínimos de una cremación de un cuerpo humano. Eso se les ha ido por las patas feo a todos los periodistas y a los columnistas. Otro dato, de todas maneras, aunque incineres el cuerpo con un equipo profesional, no alcanzan a quemarse completamente los huesos. Al final, el proceso, como se hace, es que primero tienes que esperar a que se enfríen esas cenizas, tarda tiempo. De hecho, un horno crematorio tarda en enfriarse como 3-4 días después de todo esto, cuando les tienen que dar mantenimiento a los hornos y todo eso. Otro dato es que quedan esos huesos y los tienen que triturar con equipo metálico sofisticado. No es nada más échamelo en la licuadora Austerizer y ya. O sea, son cosas que técnicamente o forense, o un estudio forense, tienes que ver y analizar dónde están esas instalaciones, dónde estaba esa concentración de gas, cómo es que le hicieron en realidad. Porque yo veo notas y notas, y sobre todo, ¿sabes qué me llama la atención? Entrevistan muchachos y te platican la historia, porque estaba viendo un video ayer de un muchacho que dice que estuvo ahí y que le tocó incinerar a alguien, y ni siquiera tienen una regresión. Cuando tú ves a una persona morir, cuando te toca que lo maten enfrente de ti, y no tienes esa experiencia previa de vida, tienes una regresión psicológica, y tienes una sensación de que eres tú mismo, y se te quiebra la voz, lloras, o te pasa algo. Pero yo veo que los entrevistan y no están ni quebrándose ni nada, nada más están platicando como si hubieran estado en la última quinceañera del fin de semana, y no hay una regresión, no hay nada. Y me llama la atención, fíjate, decía el maestro Vicente Leñero, subdirector de Proceso, que en paz descanse, una entrevista es un duelo de inteligencias. O sea, cuando tú entrevistas a una persona, es tu inteligencia la que está tratando de sacar la información de la otra inteligencia. Pero si no preguntas, si no cuestionas, si no averiguas los detalles, ¿cómo están esos detalles de cómo incineraron a esas personas? Hubo otra declaración de un muchacho que dice que tenían que acarrear leña. Con la leña no puedes incinerar a un cuerpo humano. Ya hubo un caso aquí en Hermosillo hace años, donde un vaquero mató a un muchacho
y lo amarró de un tronco y lo prendió el tronco y lo estuvo prendiendo y le echaba. El cuerpo sí quedó bastante chamuscado, pero ahí quedó, no se terminó de incinerar. O sea, el proceso de incineramiento es un proceso complicado en realidad. No es así como lo están platicando, de que lo metieron en un horno así de una estufa y ya salió al día siguiente, metieron otros 5, otros 10. No, o sea, hay que verlo con seriedad. Y obviamente se le fueron encima al tema todos los reporteros, columnistas, periodistas que algún día estuvieron del lado de García Luna. Ese sí desaparecía gente y desaparecía muchísima gente. Y también me llamó la atención, fíjate, ayer sale un grupo de madres buscadoras con Manlio Fabio Beltrones, con el senador, que yo recuerde, él trabajó en la Dirección Federal de Seguridad. Él dice que no, en el Archivo General de la Nación está una copia de su credencial, la 472, que dice que era de la Dirección Federal de Seguridad, en la época de don Fernando Gutiérrez Barrios. Don Fernando Gutiérrez Barrios, uno de los principales operadores de las desapariciones en México, y él trabajaba con él, y no lo puede negar porque en el Archivo General de la Nación, en el Palacio Negro de Lecumberri, ahí están las informaciones cuando la primer madre buscadora más famosa de aquí de México, Rosario Ibarra de Piedra, iba a preguntarle a don Fernando Gutiérrez Barrios dónde estaba su hijo, y le recibía Manlio Fabio Beltrones. Fíjate qué chiquito el mundo, en la época en que era presidente, Luis Echeverría Álvarez, el principal enterrador de gente en este país, pero pues nunca pasó nada. Sí, Jesús. A ver, Juan Carlos, sobre el plan, yo vi que los colectivos, las colectivas, madres buscadoras, padres buscadores, lo han tomado con muchas reservas. Yo creo que fue un plan que saca a la presidenta un tanto cuanto forzada por las circunstancias, y entre los son muchas acciones. Tú lo decías hace rato, tú entrevistabas hace rato a Cecilia Delgado, y lo están viendo con mucho escepticismo y con muchas reservas. Además, muchas acciones ya están establecidas en la ley. Entre otras cosas, pues faltaría el tema de los recursos económicos y cómo va a ser la intervención con los gobiernos de los estados. Los gobernadores de los estados, incluyendo el de Sonora, siempre cuidan mucho el físico y no arriesgan cuando se trata de este tipo de temas. A ver, hay que dejar los eufemismos de lado. O sea, las evidencias ahí están, lo vimos. Efectivamente, muchos de quienes están ahora en el gobierno, en las atrocidades o de Peña o de López Obrador, salían a la calle a gritar: fue el Estado, sigue siendo el Estado. Por colusión o por omisión, sigue siendo el Estado. No pueden tapar el horno con un dedo. El problema ahí está, insisto, dejemos los eufemismos de lado, si fueron hornos tipo Auschwitz, si los quemaron con leña o demás. Está la evidencia, está el dolor, están los testimonios de decenas de colectivos de diferentes partes del país que han empezado a reconocer propiedades de sus hijos y de sus hijas que han encontrado ahí, en este infierno de Teuchitlán, en ese infierno de Teuchitlán. Y para acabarla de amolar, viene el mensaje de este presunto grupo delictivo y presunto grupo, desconocemos, habría que probar la veracidad de ese mensaje y de ese video, pero el discurso parece que se hizo en Palacio Nacional en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Contra las madres buscadoras, contra la prensa y todavía poniéndose del lado del pueblo. Un discurso y un mensaje muy desafortunado para el gobierno en turno. Y para acabarla de rematar, como parte del coro de oficialismos tratando de negar la realidad, sale Fernández Noroña a decir que son carreñeros. ¿Quién lo iba a decir? No dejan de impresionarnos y de que admiremos su cinismo y su sinvergüenzada. El amo y señor de la carroña, Fernández Noroña, hablando de carroña. Es verdaderamente impresionante, y todavía poniendo en duda de que alguien pudo haber puesto ahí esos 200 pares de zapatos. Son unos miserables, esa es mi conclusión, son unos miserables.
Lo cierto es que desde el año pasado, Norman, ese rancho fue intervenido por las autoridades, por la Guardia Nacional y por la Fiscalía del Estado de Jalisco, y no se exploró lo suficiente, se dejó bajo resguardo las autoridades de la Fiscalía de Jalisco y no se investigó lo suficiente para saber qué había ahí y qué había pasado ahí. Y como bien dice Norman, hay testimonios de que recoge la prensa. El último que vi publicado sale en el diario Mural de Jalisco, en donde entrevistan a un muchacho que fue reclutado ahí y narra cómo eran los entrenamientos y narra qué es lo que vivía día con día en ese lugar, y dice que no presenció muertes de compañeros, pero sí de otras personas. Pues tal vez mataban y se los llevaban a otro lugar, quién sabe qué haya pasado, pero algo pasó ahí y pues debe haber una investigación. El problema es ¿a quién le vamos a creer? ¿A la FGR, a la Fiscalía de Jalisco, que fue omisa, a la CNDH? Yo creo que la omisión es pareja, Juan Carlos. O sea, la omisión es pareja, y esto se explica mucho por la displicencia, por lo que gustes y mandes del expresidente de la República. O sea, esto no hay que solo echar las culpas al pasado. Ya van casi 7 años en el poder y esto ha crecido, y ha crecido por la condescendencia que hay evidente. Las cifras ahí están, los datos ahí están, del gobierno en turno con grupos del crimen organizado. Y antes había sido el Estado, insisto, y sigue siendo el Estado. Lo que pasa es que ahora el Estado son ellos. Entonces, la presidencia está metida en un problema muy serio, porque reconocer esto es reconocer que hay un grado de culpa, hay un grado de omisión, hay un grado de colusión de Andrés Manuel López Obrador en este asunto. Pues mientras las madres buscadoras sean las que estén buscando a los desaparecidos y desenterrándolos a los desaparecidos, pues algo está mal en este país, ¿no? Así es. Mientras sean ellas y no las autoridades, ¿no? Bueno, se supone que mañana hay el informe del fiscal, ¿no? Sí, mañana hay el informe del fiscal. Mañana es el informe oficial del fiscal. Vamos a ver. Yo creo que, y te decía al principio, yo todavía tengo mis reservas a esperar la información oficial de ver qué es lo que en realidad se encontró. Hago memoria. En la Ciudad de México, o el Estado de México fue, ¿te acuerdas? Que hubo una de las madres buscadoras fue y encontró un terreno y dijeron que ahí también era un campo de exterminio y encontraron huesos, y resulta que los huesos eran de perros, entonces quemaban perros. Entonces hay que tomarse... Fue Ceci Flores, ¿no? Sí, ¿te acuerdas? En la Ciudad de México, en el Estado de México. Ya te acordaste del caso. Sí. Ajá, que fueron y hicieron una laraca a la prensa y espérate. Aquí no incineraban personas, aquí incineraban perros. Bueno, eso fue lo que dijeron porque era una coyuntura electoral, ¿no? Estaban las campañas. Entonces eso trataron de sofocarlo inmediatamente porque estaban las campañas políticas. La Fiscalía de la Ciudad de México salió con que eran... Exactamente. Ajá, ok. Entonces ahora dime, y bien dijiste, hay responsabilidad del expresidente. ¿De cuál de todos los expresidentes? De todos, Norman. De todos. O sea, todos. Sí, por eso. Sí, entonces la parte chistosa es que dicen López Obrador. No es la parte chistosa. No es la parte chistosa. Esto no es de chistes. Esto no es de bromas. Hay que tomarlo con seriedad. Efectivamente, hubo omisiones con Calderón. Hubo omisiones con Peña Nieto. Pero no puedes pedir que dejen en paz al presidente López Obrador. También vete hasta el 68 si quieres. Vete hasta más para atrás. Vete hasta allá si quieres. De decir 52. Por eso, pero no puedes dejar de lado la omisión de el último. Todos. Y eso, dejen en paz al presidente. Una respuesta muy desafortunada de la actual presidenta. No lo vamos a dejar en paz, me incluyo. No lo vamos a dejar en paz. No tenemos por qué dejarlo en paz. Hay omisión, hubo colusión, y tienen que asumir su responsabilidad quienes ahora están en el poder. Totalmente de acuerdo. Y todavía ir más allá, porque nunca se hizo nada con todas las desapariciones de los años 50 del siglo pasado para acá. Nunca se llevó a juicio absolutamente a... no, creo que sí, ¿no? A Luis Echeverría. En el gobierno de Fox. Ay, pobrecito. En la fiscalía. No lo vayan una fiscalía para los delitos del pasado. Ajá. ¿No? ¿Y qué pasó? No pasó nada. Prisión domiciliaria nada más, ¿no? Sí, hasta eso llegó. Pero el señor no podía salir de su casa, estaba muy grande. Por la edad, claro. Pero era el enterrador mayor, Luis Echeverría. Luis Echeverría, ese sí fue un enterrador. Y le valió, igual que Díaz Ordaz. O sea, tenemos toda una historia. Esas desapariciones y las actuales se tienen que resolver. Todas. Sin duda. Norman Navarro y Jesús Moreno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos, buenos días. Gracias, bonito día.